Vale, seguimos con el 6.14, que es un problema súper simple, vamos, posiblemente el más simple de los que hemos hecho hasta ahora. Hay una rata aquí dibujada, yo no dibujo porque dibujo fatal, y hay pues 4 laberintos, es decir, la rata está aquí metida y tiene la opción de irse por A, por B, por C o por D. Me dice que la rata está situada en un laberinto con 4 salidas posibles y las 4 salidas son equiprobables. ¿Qué significa que sean equiprobables? Pues que ninguna de ellas es más grande, ninguna de ellas huele mejor, en ninguna de ellas hay más luz, es decir, las posibilidades de que la rata se vaya por todas ellas es la misma. Eso significa la palabra equiprobable. X significa igual. Dicho lo cual, la pregunta del 6.14 pues es absurda. Le dice, ¿cuál es la probabilidad de que la rata elija la salida C? Pues la respuesta evidentemente sería pues un cuarto. Si me dicen en el propio enunciado que son equiprobables, pues caso favorable sería 1, que elija la salida C de los 4 posibles. O sea que la respuesta sería un cuarto, que si hacéis la cuenta sería 0,25, por consiguiente la respuesta correcta sería la C. Vale. Problema 6.15, un poquito más complicado a partir de ahí. Me dicen, si colocamos una rata en 2 ocasiones en el mismo laberinto y suponemos que no hay aprendizaje, ¿significa eso que no hay aprendizaje? Pues que la rata, por ejemplo, sale por aquí y como no consigue escaparse, pues dice la siguiente vez, pues voy a salir por aquí, porque como por aquí no salgo, vamos a suponer que no ocurre eso, es decir, que no hay aprendizaje y que es como si volviésemos a empezar desde el principio. Vale. Con esa suposición voy a hacer el diagrama de árbol con las posibilidades que se pudiesen plantear. Evidentemente, la primera vez que la rata la pongo en el laberinto, podría optar o por salir por la A, o por salir por la B, o por salir por la C, o por salir por la D. Eso lo entendéis. ¿Con qué probabilidad ocurre cada uno de ellos? Pues como dice que son equiprobables, pues un cuarto y un cuarto. Bien. Segunda vez que repito el experimento. Si la primera vez la rata decidió salir por A, la segunda vez puede optar también por A, puede optar por B, puede optar por C o puede optar por D. ¿Con qué probabilidades? Pues con las mismas, es decir, aquí sería un cuarto, aquí sería un cuarto, aquí sería un cuarto y aquí sería un cuarto. Aquí, pues exactamente lo mismo. Si la primera rata salió por B y la segunda vez no hay aprendizaje, pues la rata va a salir pues, por el primer lugar que se le ocurra. Dice, joder, estoy aquí mal, voy a ver por dónde salgo. Podría ser por A, por B, por C o por D. ¿Con qué probabilidades? Pues un cuarto y un cuarto. Y aquí, pues sería exactamente lo mismo. Podría salir, ya no lo voy a rellenar. ¿Vale? ¿Cuántas posibilidades habría? 4 y 4, 8 y 4, 12 y 4, 16. Lo veis que habría ya 16 posibilidades, ¿vale? No lo he completado, si ahora me preguntan alguna probabilidad que lo requiera, pues yo lo voy a hacer. Vamos a ver cuál es la pregunta que me hacen en el punto 15. La probabilidad que me hacen es que cuál es la probabilidad de que escoja la misma salida en las 2 ocasiones. Evidentemente tengo varias opciones. Esta sería una de ellas, ¿vale? Que la primera vez elija la salida A y la segunda la salida A, sería un cuarto por un cuarto por un cuarto, más, aquí tendría otra, que sería esta que os estoy señalando, que la primera vez elija la salida B y la segunda también la salida B. ¿Cuánto sería? Pues de nuevo sería un cuarto por un cuarto. Más, aquí aunque no la haya puesto, habría otra, que la primera elija la salida C y la segunda también la salida C, que sería otra vez un cuarto por un cuarto. Y en la última, aunque no lo haya dibujado, pues hay otra, D sub 1, D sub 2. Por lo tanto sería un cuarto por un cuarto, más un cuarto por un cuarto, más un cuarto por un cuarto, más un cuarto por un cuarto, 4 veces, ¿no? Como no soy borrico, en vez de hacer sumar 4 veces, hago 4 veces un cuarto por un cuarto. Eso lo entendéis, ¿no? Y como un cuarto por un cuarto es un 16avo, pues sería 4 por un 16avos. Y si hacéis la cuenta, eso me queda un cuarto. Con lo cual la respuesta del 6.15 sería un cuarto, que es 0,25 y que por tanto es la respuesta D. Vale. Vámonos ahora a la situación 1, que es el problema 6.16. Me dicen en el problema 6.16.
Vamos a ver si es de diagrama de árbol o si es de tabla de contingencia. Normalmente cuando no me dan ninguna tabla suele ser de diagrama de árbol. Cuando me dan alguna tabla, alguna gráfica, suele ser de tabla de contingencia. Son ya cosas que después del rodaje uno va viendo. Vamos a hacer, decía y digo, el 6.16. Me dice, en un barrio de las afueras de Madrid viven 10 trabajadores de una empresa, cuya sede está en la otra punta de la ciudad. Hay 3 posibles recorridos para realizar su trayecto. 5 de ellos eligen la ruta A, 3 de ellos la ruta B y 2 de ellos la ruta C. Se sabe además que la probabilidad de encontrar atasco siguiendo la ruta A es 0,4, siguiendo la ruta B es de 0,5 y siguiendo la ruta C es de 0,65. Pues esto que acabo de leer lo voy a representar en un diagrama de árbol. Cuando uno va a ir al trabajo, de los trabajadores de esos 10 trabajadores, lo primero que tiene que elegir es qué ruta va a seguir. La A, la B o la C. ¿Cuál es la probabilidad de que elija una persona la ruta A? Pues me dice que los que eligen la ruta A son, a ver que lo copiemos bien, 5 trabajadores, por lo cual sería 5 décimos. Eso es el porcentaje, la proporción, la probabilidad de que un trabajador elija la ruta A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea B la ruta elegida? Pues me dice que lo eligen 3 de ellos, es decir, 3 décimos. 3 de los 10 casos favorables, 3 de los 10 posibles. Y los que optan por la C son 2. 2 de 10. Si me voy por la A, ¿qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que tenga atasco, vamos a poner un menos, o que no tenga atasco, vamos a ponerle un más. No le voy a poner A, pues no confundir con esta letra. En el caso de que me vaya por B, puede ocurrir que tenga atasco o que no tenga atasco. Y si me voy por C, puede ocurrir que tenga atasco o que no tenga atasco. Siempre el menos se pone con lo que es negativo, que en este caso sería tener atasco. Me queda poner las probabilidades correspondientes, que son, para quienes se van por la ruta A, la probabilidad de tener atasco es de, vamos a ver, 0,40. Si la probabilidad de tener atasco es 0,40, la de lo contrario, pues sería evidentemente 0,60. En el caso de que se vayan por B, la probabilidad de tener atasco es 0,5, 0,50 o 0,5. Evidentemente, la probabilidad de no tenerlo sería 0,50. Y por último, para los que se van por C, la probabilidad de tener un atasco es de 0,65. En el 65% de los casos tienen atasco. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que se salgan y no tengan atasco? Pues evidentemente 0,35. Y ya lo tengo todo. Porque en el problema lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de tener un atasco. Posibilidades, pues 3. Esta y esta. ¿Qué tengo que hacer? Sumar las 3. La primera sería 5 décimos por 0,40 más esta 3 décimos por 0,50 y la última 2 décimos por 0,65. Hago la cuenta y tengo la probabilidad que me pidieron. Vamos a hacerlo bien. 5 décimos por 0,40 más 3 décimos por 0,50 más 2 décimos por 0,65. Y esto me da 12 entre 25, que en forma decimal es 0,48 y en porcentaje el 48%. Me lo preguntaban, creo que era en probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sufrir un atasco? Pues 0,48, con lo cual la respuesta correcta sería la B. ¿Vale? Bien. Seguimos con los datos de esta misma situación, que es la situación 1. Problema el 6.17. Y me dicen, se ha elegido un trabajador al azar
constatando, sabiendo, conocido, constatando que ha tenido un atasco. Es decir, esta es la información que yo sé. Esto es lo que va a condicionar, lo que me dicen, lo que se sabe. Y me preguntan que cuál es la probabilidad de que sea de los que hayan venido por la ruta B. Esto es lo que me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que haya venido por la ruta B? Sabiendo, teniendo constatado, como me dice en el enunciado, que es de los que han tenido un atasco. ¿Qué tengo que hacer? Pues utilizar la definición de probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada de dos sucesos sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. Es decir, raya de fracción. La de arriba, miro la tabla y la calculo. Voy a quitar esto que no me confunda, porque la de arriba es la probabilidad de irse por B y tener atasco. Esta es la que tengo que poner en el numerador, que sería en concreto 3 décimos por 0,50. Y la probabilidad de tener un atasco sería esta, más esta, más esta. Pero ya lo calculé en el problema anterior. Ya lo calculé anteriormente y la probabilidad, en una área de habilidad la he borrado, era 0,48. Creo que era 0,48. ¿Vale? Lo voy a poner eso en interrogante, pero yo creo que era 0,48. Esta la calculé antes. Si no, la tendría que hacer 5 décimos por 0,40, más 3 décimos por 0,50, más 2 décimos por 0,65. Cojo la calculadora, sí, efectivamente, era 0,48 porque todavía lo tengo en la calculadora. Está bien, era 0,48, está bien. Por lo tanto, en este caso lo que me queda es 3 décimos por 0,50, todo ello entre 0,48. Y eso me queda 5/16, que en forma decimal es 0,3125. Por tanto, si miramos la solución del 6.17, pues es 0,31. La respuesta sería la B, pero da con 2 decimales. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar ahora al 6.18. En el cual me da una tabla, me da en realidad una gráfica, pero cuando me dan una gráfica o una tabla, ya lo dije anteriormente, que suelen ser problemas que se hacen mediante una tabla de contingencia, ¿vale? Me dice que en la gráfica 2 se representa el porcentaje de alumnos en dos asignaturas según hayan realizado o no un PEC. En la asignatura A hay matriculados 100 alumnos, y en la asignatura B hay matriculados 200 alumnos. Entonces, vamos a poner una tabla de contingencia. Vamos a poner asignatura A, asignatura B, y vamos a poner aquí sí o no, en relación con el PEC. Esto es en relación con el PEC, y esto es en relación con la asignatura. ¿Vale? Entonces me dicen que en relación con la asignatura A, los que sí lo han hecho son el 60%, vamos a ponerlo aquí, 60%, y los que no lo han hecho son el 40%. En relación con la asignatura B, los que sí lo han hecho son el 30%, los que no lo han hecho son el 70%. Eso es lo que me dicen, ¿vale? Y en la asignatura A hay matriculados 100 alumnos, o sea, en la A hay 100 alumnos, y en la B hay matriculados 200 alumnos. Vamos a ver qué importancia tiene esto en relación con la tabla. Porque yo tengo que hacer en una tabla de contingencia no con porcentajes, tengo que hacer una tabla de contingencia con número. Muy fácil, vamos, yo creo que es fácil. Aquí vamos a poner A, aquí vamos a poner B y aquí vamos a poner el total, como en todas las tablas de contingencia que tenemos que hacer. Aquí vamos a poner sí, aquí vamos a poner no, y aquí abajo vamos a poner también el total. Aquí vamos a poner el PEC y aquí vamos a poner la asignatura. Y ahora viene la pregunta que yo creo que es fácil.
Si en la asignatura hay 100 alumnos, ¿cuántos son el 60% que son los que sí han hecho el PEC? Pues evidentemente serían 60 alumnos. El 60%. ¿Y cuántos son estos 40%? Pues el 40% de 100, que serían 40. ¿Vale? En total hay 100 alumnos en la asignatura A, veis que cuadra con esto, y en la asignatura B, los que sí han hecho el PEC son el 30%. Ojo, el 30% de los 200 alumnos. Si hacéis la cuenta, el 30% de los 200 alumnos, eso me quedaría 60. ¿Cuáles son los que no lo han hecho? El 70% de los 200 alumnos, que serían, si hacéis la cuenta, 140. Si sumáis 140 con 60 serían 200, que efectivamente son los alumnos que hay matriculados en la asignatura B. Calculo ahora el total de filas, es decir, el total de los que sí han hecho el PEC, que son 120, el total de los que no lo han hecho el PEC, que son 180, y me da igual hacerlo por filas o por columnas, tengo el total de alumnos, que son 300. ¿Lo entendéis? Esto es un pelín más complicado que los que hemos hecho antes, porque antes me daban el número y aquí lo que me dan es el porcentaje. Pero si me dan el porcentaje y me dan el total, pues es fácil calcular, como veis, el número. Una vez que ya he hecho eso, lo demás es, pues lo de siempre, lo que hemos hecho ya los de antes. Me preguntan, en relación con este, si elegimos un alumno al azar, 6.18, que no nos despistemos, ¿cuál es la probabilidad de que sí haya hecho el PEC? Esto es lo que me pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya hecho el PEC? Siempre en estos tengo que dividir casos favorables entre casos posibles. Y los casos posibles siempre son los 300 alumnos que hay. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues haber elegido uno de los alumnos que han hecho el PEC. ¿Cuántos son los que han hecho el PEC? 120. Con lo cual la probabilidad sería 120 entre 300. Si hacemos la cuenta, 120 entre 300, eso queda 0,4 o 2/5. Vamos a ver cómo viene la solución. 0,4. La opción es la A. ¿Vale? En el 6.19 vuelve a preguntarme de la misma tabla. 6.19. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A y si haya hecho el PEC? Esto es lo que me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura A y haya entregado la PEC? Esté matriculado en la asignatura A y sí que haya hecho el PEC. Pues ya está. Como siempre, ¿casos posibles? Pues uno de los 300 alumnos que hay. ¿Casos favorables? Pues los que cumplen estas dos condiciones. Los que cumplen estas dos condiciones, A intersección sí, pues como veis serían estos trozos de aquí. Serían 60. Por lo tanto, serían 60 entre 300 y eso queda 1/5, es decir, 0,2. 0,2, la respuesta correcta entonces sería la B. Perfecto. Seguimos con el 6.20, que también es de la misma gráfica. O sea que el problema este dio su jugo. 3 preguntas de la misma gráfica, lo cual no es muy normal. Lo normal es que te hagan 2 o una. Me dicen, teniendo en cuenta lo mismo, ¿cuál es la probabilidad? Me dicen, elegido un alumno al azar y teniendo en cuenta, ha resultado que ha entregado la PEC. Es decir, esto es lo que me dice. Se sabe que ha entregado la PEC. ¿Cuál es la probabilidad de que esté matriculado en la asignatura B? Eso es lo que me pregunta. Pues una probabilidad condicionada. Yo sé que esto sería igual a la probabilidad de la intersección partido entre la probabilidad del suceso que condiciona. Y en ambos casos, para calcular una probabilidad, pues tengo que hacer una división. En ambos casos, el número de casos posibles, ya hemos dicho un montón, serían 300.
En el caso de arriba, pues tengo que ver cuánto cumplen los dos requisitos. B intersección sí. Ten cuidado que le he puesto ahí un círculo, no me confunda. B intersección sí, que serían estos 60. Y en el caso de abajo tengo que ver cuántos son los que tienen sí. Los que tienen sí en total, como veis, son 120. Si hago la cuenta, eso me queda 60, vamos a hacerlo. 60 entre 300, 120 entre 300. Y eso me queda un medio, lo que es lo mismo, 0,5. Por lo tanto, la respuesta correcta a la 6.19, que es esta, sería la C. ¿Vale? La C, 0,5. No, esta era la 6.20, perdón. 6.20. Vale. Vamos al 6.21. 6.21, aparece un texto, con lo cual yo ya sin leer mucho, hay ciertas posibilidades, por no ser bastantes, de que sea de un diagrama de árbol. Ya he visto que cuando hay una gráfica normalmente es de tabla de contingencia, cuando no, pues suele ser de diagrama de árbol. 6.21, vamos a leerlo. La probabilidad de que un jurado llegue al veredicto de culpable, suponiendo que la persona es culpable, es del 95% y del 5% si no lo es. Se estima que el 99% de las personas que llegan a juicio son culpables. Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que el jurado dictamine un veredicto de culpable. Perfecto. Vamos a suponer, me voy a poner en la situación del juicio. Vamos a suponer que vamos a juzgar a una persona y puede ser que esa persona sea culpable o puede ser que sea no culpable. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea culpable? Pues me dicen que se estima que el 99% de las personas que se enfrentan a un juicio son culpables, ¿vale? El 1% restante son no culpables. ¿Qué puede ocurrir en el caso de que la persona sea culpable? Pues puede ser, vamos a ponerle C1, C2, que no nos compliquemos, que el jurado lo declare culpable o que el jurado no lo declare culpable. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de ellas? Pues vamos a leerlo. Me dicen que la probabilidad de que un jurado llegue al veredicto de culpable, suponiendo que la persona es culpable, justamente en el que estoy de aquí, es del 95%. Es decir, aquí tendríamos que poner entonces 0,95, por lo tanto, en este caso, aquí sería 0,05, la cantidad restante hasta el 100%, hasta el 1 de probabilidad. Y si sigo leyendo me dice que en el caso de que la persona no sea culpable, la probabilidad de que sea declarada culpable por el jurado es del 5%, 0,05. Tened cuidado, 0,05, no 0,5 que sería 0,50. Por lo tanto, aquí sería 0,95. Y ese sería el diagrama de árbol. Y me piden en el ejercicio que cuál es la probabilidad de que sea declarada culpable por el jurado. Esto es lo que me piden. Es decir, esta de aquí, esta de aquí. Como son dos, tengo que sumar ambas. La primera, 0,99 por 0,95, más la segunda, 0,01 por 0,05. Y eso hace, vamos a hacer la cuenta, 0,99 por 0,95 más 0,01 por 0,05. Eso hace un total de 0,941. Eso es lo que sale en el 621. La solución sería la B, que es 0,94. Bien, en el 6.22 me dice, con los datos del mismo ejercicio, es decir, con los datos del ejercicio anterior, 6.22, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea culpable suponiendo que ha sido declarada culpable por el jurado? Recordad que C1 es lo que la persona es y C2 lo que determina el jurado. No hay problema ahí.
con el lenguaje del problema, esta es la probabilidad que me piden. Y esto sería entonces la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. La probabilidad de la intersección, la probabilidad de que ocurran las dos cosas, sería esa de ahí arriba, es decir, 0,99 por 0,95 entre la probabilidad de que sea declarada culpable. Me ha vuelto a pasar la misma habilidad que antes y es que lo he borrado. Lo vuelvo a tener en la calculadora y eso era 0,941, ¿vale? Esto ya lo calculé antes y era 0,941. Por lo tanto, el resultado que me sale es 0,99 por 0,95 entre 0,941. Y eso sale 0,999468. Me salen ahí mogollón. Es decir, que la probabilidad sería 0,99, que es el apartado C que viene ahí. Muy bien. Vale. Bueno, dice ahora en el 6.23 es que cuál es la tabla que se corresponde con el problema anterior, es decir, esta tabla. Pues evidentemente sería el diagrama 1. 0,99, 0,01, 0,95, 0,05, 0,05 tal. Lo único que él ha cambiado y ha puesto aquí C tal, y aquí el veredicto. Él la ha cambiado así, culpable, veredicto culpable, culpable, veredicto no culpable. Y aquí no culpable, veredicto culpable, ha cambiado la literatura del problema. Pero ese es igual. Pero la respuesta sería evidentemente el diagrama 1. Vale. Y por último, vamos al 6.24, que es una de las aplicaciones, ya sabéis que tiene el tema de la probabilidad en la psicología, sobre todo en el ámbito de las ciencias. Me dan una tabla, vamos a poner los resultados, positivo, negativo, bueno, este sería el resultado de una prueba que tendríamos entonces aquí, sí, no, ¿vale? Y aquí sería trastorno depresivo. Aquí tengo 36, aquí tengo 16, aquí tengo 4, aquí tengo 44 y aquí voy a poner como siempre el total. Aquí serían 40, aquí serían 4, 6 y 4, 10, 60 también. Y aquí son en total 100. Estoy haciendo los totales, como siempre, ¿vale? Ya lo hago ya de 6 y 6, 12, 3, 4, 5, 56. Y aquí serían 48. Aquí es mentira, estos son 52. Bien. Lo que me dice ahí es que hemos hecho un estudio sobre la calidad de una prueba para evaluar la depresión en adolescentes. Entonces, esos son los resultados que hemos obtenido y lo que quiero yo es evaluar el test. Ya sabéis que para evaluar el test hay muchos criterios. En concreto, en el 6.24 me hablan de la sensibilidad, ¿vale? Me preguntan que cuál es la sensibilidad de esa prueba. La sensibilidad de esa prueba es la probabilidad ¿de qué? Pues es la probabilidad de que, supuesto que una persona tenga el trastorno, es decir, vamos a poner sí, la probabilidad de supuesto que una persona tiene el trastorno, que el resultado sea positivo. Eso es lo que se llama la sensibilidad. Es decir, en realidad es la probabilidad de que el test funcione bien. Es decir, si una persona tiene el problema, es decir, tiene depresión, pues que el test dé positivo. Como esta probabilidad sea baja, pues la prueba va a ser lamentable, evidentemente. Bien, eso sería exactamente, como ya sabemos, la probabilidad de la intersección
partido entre la probabilidad del suceso que condiciona. Y tengo que poner 2 rayas de fracciones. ¿Qué tengo que poner en ambos casos en la parte de abajo? Pues el total. Y en el caso de arriba, tengo que poner los que hay que den positivos y que padezcan la enfermedad, que serían, como veis, esos 36. ¿Qué les tengo que poner en la parte de abajo? Pues tengo que poner los que padecen la enfermedad, que son 52. Si hago esta cuenta, me queda entonces 36 entre 52, porque el 100 y el 100 se va, y eso me queda 0,6923. Que esa sería, en este caso, la sensibilidad de la prueba. Y en el 6.25, lo que me piden es que evalúe el valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo es, en el caso de que una persona dé negativo, ¿cuál es la probabilidad de que sea cierto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona no tenga el trastorno? Si me pidiesen que evaluase el valor predictivo positivo, sería al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que dé positivo esté funcionando bien el test? Es decir, si lo tenga. Esta es la que tengo que evaluar en el 6.25. El valor predictivo negativo, si da negativo. Vale, esto es igual que antes. Esto sería la probabilidad de la intersección partido entre la probabilidad del suceso que condiciona, y cada una de ellas, como siempre, la calculo mediante una fracción. En ambos casos, casos favorables entre casos posibles, como los casos posibles son 100, pues ahí tengo que poner 100 y aquí tengo que poner 100. Caso de arriba, vamos a contar bien. No intersección negativo. No intersección negativo. Esto es 44, ¿vale? 44. Y en el caso de abajo, tengo que contabilizar los que dan negativo. Los que dan negativo, el total, como veis, son 60. Por lo tanto, la operación quedaría 44 dividido entre 60. Y eso quedaría 0,7333. Por lo tanto, la respuesta correcta de la 625 sería la B. En la 624 se me olvidó decir que la respuesta correcta sería la A. Y con eso pues hemos terminado los problemas de este tema. Importante, mucho diagrama de contingencia, diagrama de árbol y luego problemas de manejarse con las probabilidades. Venga chicos, hasta luego.